que la gloria de Dios descienda en tu casa. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, voy a predicar tu palabra. Espíritu de Dios, yo reconozco que es tu palabra santa, la palabra de tu poder. Señor, que esta palabra haga la obra para lo que tú la envías. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy inclino mi cabeza ante ti, reconociendo que sin ti nada soy. Necesitamos que tú hables a nuestra vida, Señor. Habla a esta audiencia, Señor. Habla a mis hermanos, habla a mi vida, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra haga la obra maravillosa, el cambio glorioso, el nuevo nacimiento en cada persona, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor y vamos a hacerlo en San Juan, capítulo 7. Vamos a ir nuevamente. El Señor me inquietaba hoy volver a hablar de este tema. Gloria al Señor, de este pasaje bíblico. Pero vamos a ir solamente al versículo 38. San Juan 7, 38. Gloria a Dios. Gloria al Señor. San Juan, usted que está allá en la casa, que está ahí, tiene la Biblia. Busque Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38. Gloria a Dios. Que esta palabra llene tu vida y tu corazón. Aleluya. Que esta palabra sane todo tu cuerpo, tus huesos, tus músculos, tu cerebro, tu cabeza, todo tu cuerpo sea sano por la palabra del poder de Cristo. Aleluya. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38. Es la palabra del poder de Dios. Amén. Dice, el que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí. ¿Tú crees en Cristo? Si tú crees en Cristo, es para ti esta palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Vamos a volverlo a decir. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mi hermano. Gloria al Señor. Qué bendición. Vamos a estar hablando bajo el tema, ¿tú crees en Dios? Dime, ¿tú crees en Dios? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Qué bendición que tú puedas creer en Dios. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes tú para qué yo predico esta palabra del Señor? Yo predico esta palabra del Señor para la salvación, para que tú, tu familia, seas salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Para que esta palabra llegue a tu corazón y cambie tu vida, para que quite esa ceguera que nos ha dejado una enseñanza, que nos ha inculcado una enseñanza falsa, que no nos predicaban la Biblia, sino que nos predicaban sobre dogmas, sobre cualquier otra cosa menos la palabra del Señor. Y lo encontró, hermanas, capítulo Romanos está despuesito de Hechos. Despuésito de Hechos, capítulo 10, siga, versículo 13, gloria al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, porque todo, gloria al Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Tú crees en Dios? Si tú crees en Dios, hermano, lo felicito. Pero ¿de qué forma estás creyendo en Dios? Hay muchas personas en esta vida, en este país,
en los países sudamericanos y aún en los países de Estados Unidos, por allá en Estados Unidos y en otros países. 10, versículo 13, hermana. Capítulo 10, versículo 13. Estaba diciendo que en otros países hay gente que cree en Dios. Dicen creer en Dios. Decimos muchas veces creer en Dios, pero alguien me decía a mí, déjeme, yo creo en Dios a mi modo. Pues hoy le digo a esa persona, si me llega a estar escuchando, pero también te digo a ti que me estás escuchando hoy, tú no puedes creer en Dios a tu modo. ¿Por qué? Porque es como el Señor Jesucristo ordenó. Fue la voz de Cristo. El mismo Señor Jesucristo fue el que dijo allá en donde leímos inicialmente, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Tú quieres ver respuesta de Dios? ¿Tú quieres ver la mano de Dios a tu favor? Es sencillo. Mire, le voy a dar el secreto esta noche. Es sencillo, es creer en Dios, pero como dice la Escritura. Es creer en Jesucristo, pero como dice la Escritura. Por eso es que el Señor Jesucristo se interesaba tanto y le interesa todavía tanto. El Señor Jesucristo anhela que tú y yo leamos la Biblia, hermanos, que saquemos tiempo para leer la Biblia. Hermanos, si tú entendieras, si yo pudiera entender a cabalidad, a plenitud, lo que es glorioso leer la palabra, hermano, lo que es glorioso meditar en la palabra, aprenderla y depender de esta palabra, hermano, de la Biblia. Es la palabra del poder de Dios, hermano. No es cualquier palabra, no es cualquier voz. Hermano, ante la voz de Dios tiembla la tierra, hermano. Cuando Dios habla, la tierra tiembla, porque la tierra no resiste la magnificencia del Señor. ¿Sí ven? Entonces, hermano, mire, creer en el Señor Jesucristo, si tú lo haces como lo hago yo y si tú lo haces como debe ser, conforme a la Biblia, conforme a la Escritura, no es como tú quieras, es conforme a la palabra. ¿Sabe qué pasa? Dice, se cumple entonces lo que dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar, gloria a Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, ¿qué es invocar a Dios? Es llamarlo cuando más tú y yo lo necesitamos. En ese momento de angustia, en ese momento de desespero, cuando el médico dice ya no hay oportunidad, cuando el médico dice toca que operar, toca que hospitalizarlo, hay que hospitalizarlo, ahí en ese momento hay que invocar al Señor. Invocar al Señor. Todo el que invoque de corazón al nombre del Señor no queda en vergüenza. No queda en vergüenza, hermano, no te preocupes. ¿Sabe una cosa? Yo no me preocupo. Cuando yo salgo a predicar, muchos se ríen, muchos me insultan, otros me menosprecian. Pero ¿sabe una cosa? Yo ando con mi frente en alto porque estoy invocando el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy leyendo la palabra del poder de Dios. Hermano, y absolutamente nada puede estar en contra de una persona que decida voluntariamente creer en Cristo como dice la Biblia. ¿Sabe qué dice el Señor? El Señor dice en su palabra, todo el que contra ti, gloria a Dios, todo el que contra ti conspirare, lo hará sin mí. O sea,
todo el que maquine mal contra ti y contra mí, si nosotros confiamos, creemos, dependemos, invocamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano, ¿sabe qué? Absolutamente nadie nos puede tocar, absolutamente nadie se puede levantar contra nosotros, porque yo estoy convencido y creo lo que dice la Biblia: todo el que conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti se levante delante de ti caerá. Hermano, eso es creer en Cristo, como dice la palabra. Hay que buscar las promesas, hermano. Pero mucha gente busca las promesas más populares, digámoslo así, en un término con el respeto de mi Señor, llamemos popular, esos versículos como el Salmo 91, ¿cierto? El que habita el abrigo del Altísimo, hermano, y cualquier cosa, invocamos esa palabra y esperamos que Dios nos ayude. Pero ¿cómo está nuestra fe con Él? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Verdaderamente vivimos para agradar al Señor? Hermano, Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo dice la palabra del Señor. Hermano, entonces, ¿tú quieres ver la gloria de Dios? Gloria al Señor. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Hermano, honre al Señor viviendo en santidad. Tome la decisión voluntaria de no pecar contra Dios. Hermano, tome la decisión de decirle no a la borrachera, no al pecado, no al adulterio, no a la fornicación, no a la inmundicia, no a los videos sucios, perversos, no a la pornografía, no a la mentira, no al engaño, no a la traición, no a todo lo que sea pecado, hermano. No al odiar a mi hermano, a mi hermana. Hermano, tenemos que dejar de pecar. Gloria al Señor. Tenemos la responsabilidad ante Dios para dejar de pecar, hermano. Y ahí es como dice la palabra, que todo el que invocare el nombre del Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, todo empieza a cambiar, hermano, todo empieza. Mire, cuando nosotros no creemos en el Señor, como dice la Escritura, nos da pena leer la Biblia, nos da pereza, nos da pena orar, nos da pena que alguien ore por mí. Ay, qué pena. ¿Qué dirán? ¿Pero qué dirán? ¿Quién? A nosotros, ¿qué nos importa lo que digan? Van a orar por mí. Voy a creer en Dios, es Dios el que estamos invocando, hermano. ¿Por qué avergonzarnos? El que cree en Dios a su manera le da vergüenza llevar una Biblia debajo del brazo, le da vergüenza decir que es cristiano. Hermano, le da pena, le da pereza leer la palabra del Señor. Hay una versión muy bonita que dice: todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Todo aquel que busque a Dios de corazón, hermano. ¿Sabe qué es servir, buscar a Dios, creer en el Señor de acuerdo a la Biblia? Allá nos dice en Hebreos capítulo 11, hermano. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Tú que estás ahí en la casa, tú que estás conectado, te saludo en el nombre del Señor. Deseo que la bendición de Dios esté en tu casa, en tu familia. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oído, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. ¿Qué es algo necesario? ¿Qué significa necesario? O sea, es obligatorio, es imperioso, se hace imperioso, se hace necesario, se hace obligatorio que el que cree en Dios, ¿sí?,
el que se acerca a Dios crea que le hay. Para agradar a Dios es necesario, hermano, creer en Dios. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Dice, vuelvo a leer el versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que tú no dudes ni un minuto. Hermano, yo no dudo cuando salgo a predicar, yo dudo que salgo a predicar a Cristo, al Señor de los señores, al Señor del universo, al Señor de este ministerio, Rey de Reyes, se llama Jesucristo. El Señor de mi vida se llama Jesucristo. El Señor de mi familia se llama Jesucristo. Él es mi Salvador y Él es mi sanador. ¿No te gustaría tú creer así, ciegamente, que Jesucristo es tu Salvador y que Él es tu sanador? Y hablar con Él y decirle, Señor, perdona mis pecados, pero de corazón, hermano. Cambia mi vida. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea. ¿Cierto? Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 6, hermana, que habla de la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Ahora, también vamos ahí atrásito al capítulo 11, ahí mismo, versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, o sea, estar seguro, estar creyendo. Yo estoy seguro, yo creo que Dios me va a hacer ese milagro, que Dios me va a responder, ¿sí? La certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido, hermano, que nadie lo mueva. Cristo es mi Salvador y si yo me muero me voy con el Señor. Amén. Y Cristo es mi sanador. Si yo me enfermo, Cristo ya me sanó hace 2000 años. No es que va a mirar a ver si puede sanarme, no, es que Él ya me sanó, porque la Biblia dice que el Señor tomó nuestras enfermedades, ¿sí? Y que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice la palabra. Mas Él molido fue por nuestras rebeliones, o sea, nos perdonó. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, lo que nosotros teníamos que sufrir, lo sufrió Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermano, yo estoy convencido que el Señor es mi sanador. ¿Sí? Esa es una de las formas de creer en el Señor, como dice la Escritura. O sea, ahí mismo, hermana, ahí mismo en el 11, el número 25. Vamos a leer desde el 23. 11:23, Hebreos 11:23, dice así: por la fe, ay santo, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, sino que lo escondieron. Ellos lo escondieron. Dijo, no, este niño hermoso no lo vamos a dejar matar. El rey había dado un edicto, el mismo Hebreos 11:23, hermana. Y dijeron, no lo vamos a matar, no lo vamos a dejar matar. ¿Sí? No temieron. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mano, usted sabe qué privilegio humanamente era para un hombre que era de un pueblo, que estaban esclavos, que estaban ahí en un país que no era el de ellos, hermano, y que el rey, la hija del rey lo crió y lo adoptó como dijo. Pero cuando ya estuvo grande, mire, versículo 24, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse. No, yo no quiero llamarme hijo de la hija de Faraón. Yo no quiero llamarme hijo de la hija de Faraón, no. Yo quiero ser de mi pueblo, yo quiero ser hijo de Dios. Eso fue lo que él rehusó, o sea, no aceptó ser hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano,
allá con la hija de Faraón, tenía los mejores lujos. Era el candidato para estar gobernando, hermano. Era ahí una autoridad, ¿sí? Escogiéndose antes ser, Dios no, yo prefiero ser maltratado con los hijos de Dios, porque es que yo soy del pueblo de Dios, hermano, y eso no es lo que está pasando hoy en muchos cristianos. Nos avergonzamos de decir que somos hijos de Dios, hermano, y así no es creer en Dios. Por eso dice, creer en Dios como dice la Escritura, ¿sí? Exacto. Él fue el que Dios lo salvó a través de una canasta donde lo escondieron y lo encontró la hija de Faraón. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio, oído, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hermano, a mí no me avergüenza ser cristiano, a mí no me avergüenza ser pastor, predicar. No me avergüenza pararme en las calles a gritar que Jesucristo es el único que tiene la solución para este mundo de pecado, hermano. No me da vergüenza, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es lo que yo tengo puesta la mirada. Que viene el COVID que me va a matar, si le permite Dios, pero yo me voy con el Señor. Que un infarto, pues Reinaldo, un infarto lo puede matar, y me voy con el Señor. ¿Cuál es el problema? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es creer como dice la Escritura. Creer en Jesucristo como dice la Escritura. Es viendo al invisible. Aunque usted esté convencido que no es posible, si usted está creyendo en Jesucristo como dice la Escritura, haz de cuenta que Cristo lo estás viendo ahí, literalmente haciendo la obra, hermano. ¿Sabe por qué yo me he mantenido? Por la misericordia de Dios, pero también porque yo le creo a Jesucristo. Yo creo que Él me habló, yo creo que Él me dijo es Belén, y aunque después me dijeron está equivocado, no es el tiempo, yo creí que era el tiempo. Yo creí en Cristo, pero ¿y cómo va a ser para pagar el arriendo? No sé, yo le voy a trabajar a Cristo, Él es el Señor y Él va a proveer. Hermano, la gloria sea para el Señor. Hasta el día de hoy, 6 meses, y no me ha dejado en vergüenza. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo al invisible. Hermano, yo estoy viendo que el Señor va a derramar aquí su gloria en Belén, a través de este ministerio y a través de este siervo, porque estoy predicando en la palabra del poder de Dios. Estoy haciéndolo como Él me guía a leer la Biblia. El Señor me dijo, vaya, léale la Biblia porque no quieren leer mi palabra. Aún muchos cristianos evangélicos pasan días y días y días y no leen mi palabra. Eso me dijo el Señor. Yo no sé los cristianos que estén por aquí que me puedan estar viendo, tal vez dirán, bueno, pero ¿quién le contó? Pues el Señor me dijo, léale la Biblia es la palabra del poder de Dios. Es así como se cree en el Señor, no es como tú quieras. Ay, eso no pasa nada, yo soy mucho lo buena papa. Ayer hablé con una mujer y le pregunté que si ella creía en el Evangelio, que cómo la iba ella, y ¿sabe qué me dijo? No, bien, yo bien, la voy bien con Dios, y Dios sabe. Y que ella, sí, le gustaba, sí, que ella creía y le gustaba oír por ahí a veces. Y el Espíritu Santo me trajo la cita a la memoria, la cita que hoy estoy predicando, San Juan 7:38, la que leímos primera al comienzo. Si alguno dice creer en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay muchos que dicen, es que yo no quiero ser evangélico porque es que no sé, o sea, yo pienso que eso tiene que ser muy difícil, uno someterse al pastor. Pues no es a lo que diga el pastor,
es a lo que diga la Biblia. Lo que diga la Biblia, mire, la Biblia se lo está diciendo así donde está usted en su religión, donde usted esté. Pero si usted no lee la Biblia, no escudriña la Biblia, pues nunca va a saber qué es lo que Dios está pidiendo. Así le dije yo a la joven y quedó estupefacta. Yo vi que quedó impactada con la respuesta que yo le di. Le dije, yo la felicito porque usted cree en Dios. Pero no es así, es como dice la Biblia. No es como digo yo que soy pastor y que yo soy el pastor del Rey de Reyes y que yo impongo y que yo digo y que yo exijo. No, hermano, es como dice la Biblia. Yo no me puedo salir de la Biblia porque me salgo de Cristo. ¿Sí ven? Y la cobertura de Cristo está cuando yo estoy en Cristo. Dice, el que habita al abrigo, habitar, permanencia constante, habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, del todo Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, Jesucristo es el Señor. Así que en esta noche, mi invitación, gloria al Señor, mi invitación es para que tú te entregues tu vida al Señor, para que creas en Cristo, para que perseveres en la fe de acuerdo a la Biblia. Lee la Biblia, escudriña la palabra de Dios. No te dejes guiar por líderes que no te hablen de la Biblia, que te hablen de dogmas, que es que aquí imponemos, que aquí decimos, que aquí... No, hermano. Amén. Deseo que la bendición de Dios esté contigo y que en esta noche el Señor te haya hablado. No es como tú quieras, no es como yo quiera, es como manda la Escritura. Padre, he predicado tu palabra. Señor, yo presento cada vida que en esta noche está oyendo tu palabra. Señor, si hay alguien que en esta noche va a hacer la oración de fe, entregando su vida y su corazón a Cristo, yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo tome esta oración y la guíe al Padre. Repite conmigo, si tú quieres orar, entregarle tu vida al Señor y empezar a vivir como dice la Escritura, para que de lo más profundo de su interior corran ríos de agua viva. O sea, las cosas fluyen naturalmente. No es ninguna imposición. ¿Qué tiene que hacer esto? ¿Qué tiene que dejar esto? No, va a fluir porque Dios te va a hablar a través de la Biblia. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy he oído tu palabra. Reconozco que yo creo en Dios, pero no como dice la Escritura. Hoy acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y que nunca mi nombre se borre de tu libro. Gracias, Señor. Yo te pido que tú me bautices con el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, bautízame en esta noche. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Padre, mira a las personas que hicieron esta oración de corazón con sinceridad ante ti. Espíritu de Dios, ministra, bautiza, liberta, hace el milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús, yo pongo las vidas que han hecho esta oración en tus manos, los que la van a hacer a futuro, oyendo esta predicación, esta enseñanza a través de YouTube. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor.